Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos, amigos oyentes. La bendición del Todopoderoso puede acompañarles en esta hora, en esta emisión de Radio Amanecer en Estudio. Una vez más le damos la bienvenida también al pastor Joel Fernández, que nos acompaña en este lunes 13 de febrero para estudiar el tema La provisión de Dios para los pobres. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Mario. Que Dios te bendiga. Un gozo Amén. Poder compartir contigo esta experiencia. Y también un saludo cariñoso a nuestros hermanos y también a nuestros amigos oyentes de Radio Amanecer. Y a Rebeca, Mario, que yo Claro sé que siempre escucha el estudio. Una fiel oyente. También Mariene la escucha. También. Y los hijos míos también. Sí, Joan, Jonathan, saludos para ellos y también a la hermana Álida, una fiel oyente también de Radio Amanecer y que siempre ora para que los planes de Dios pues se cumplan en su iglesia a través de la práctica de cada uno de estos temas. A uno de estos, mis hermanos más pequeños, es el tema general de esta semana en el que estaremos estudiando para hoy, lunes 13, la provisión de Dios para los pobres. Y el texto a memorizar, contenido en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Con esto en mente, diríjanos en oración al inicio, pastor Fernández. Gracias, Señor, por este privilegio que nos concede de poder estudiar la lección de hoy. Amén. Queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, con nuestros hermanos, con nuestros amigos oyentes, Así sea, que podamos disfrutar el estudio de hoy. Amén. Que tú puedas enseñarnos. Bendícenos, Señor, mientras estudiamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues este lunes 13 de febrero tenemos el tema La provisión de Dios para los pobres. Cómo Dios hizo provisión para ellos y en ese sentido, qué papel jugamos en ese engranaje mediante el cual Dios espera que la maquinaria de la asistencia a los pobres no se detenga nunca, no se detenga. Vemos cómo en sus escritos los autores bíblicos en sentido general incluyeron muchos de los preceptos de Dios para los pobres, para los extranjeros, para las viudas, para los huérfanos. Y tenemos incluso registros de todo eso desde el monte Sinaí. Específicamente en Éxodo capítulo 23, los versículos 10 y 11, donde dice, 6 años sembrarás tu tierra y allegarás tu cosecha, pero el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Interesante. Y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Mire qué provisión, pastor, en una época donde la agricultura era lo principal, el medio de producción. Y entonces vemos cómo el Señor había prescrito que el 7º año se dejara todo, como decíamos allá en el campo, en barbecho. Se dejara todo así, sin tocar, que creciera libremente. Eso enriquece el suelo, dejarlo descansar, dejar que la materia orgánica se incorpore en el suelo de las hojas, de los frutos ya en descomposición y permitir que entonces los pobres pudieran accesar a eso. Si viéramos algo así, pastor, hoy en día en algunas fincas, que este es el 7º año, esta finca está para los que necesitados que pudieran venir hacia ella, eso ya no lo vemos practicar, pero era básicamente aplicable en una época cuando el contexto agrícola era en torno al cual pues circundaba la vida de las personas. Y hoy en día entonces tenemos algunas citas que queremos leer para ver cómo aplicar alguna de esas cosas, de esos preceptos. Una de las citas se encuentra en Levítico, es el 3er libro del Pentateuco, Levítico capítulo 23, específicamente en el versículo 22. Levítico capítulo 23, versículo 22. A ver, pastor Fernández,
¿qué nos dice este pasaje importantísimo que podemos nosotros tomarlo en cuenta hoy? Levítico 23, versículo 22. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor que ordeno esto. Wow. Y me recuerda eso la experiencia de Ruth. ¿Recuerda, pastor? Exacto, sí. Ruth y Noemí cuando regresaron, dos viudas, una joven, una ya mayor, y cómo ella la envió tranquilamente, le dijo, mira, ve a tal campo a recoger, porque sabía que podía encontrar un pobre saber que no está abandonado completamente, que aunque tiene esa condición, tiene donde ir a recoger algo, por lo menos para su sustento, algunas gavillas, algunos ramos allí. Y qué interesante que el Señor prescribió esto. Y en el versículo 11 de Deuteronomio 15, 11, el Señor dice, porque no faltarán necesitados en medio de la tierra. Estas son las palabras que repetiría casi 1500 años después el Señor Jesús, cuando dijo que los pobres los tendréis siempre con vosotros. Siempre, sí. Porque no faltarán necesitados en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano ampliamente a tu hermano, al que es pobre y al que es necesitado en tu tierra. Note que dice al que es pobre y al que es necesitado. Exacto. Porque no siempre el que es necesitado es necesariamente porque es pobre. Porque la necesidad no tiene que ver con el estatus social, pastor. Exacto. Por eso encontramos a personas que tienen una gran necesidad emocional, pero son personas que tienen abundancia en lo material. Sí. Pero eso no les satisface. Correcto. Se dan cuenta, como dijo el apóstol Pablo, que es un nivel de contentamiento el que realmente trae la felicidad y trae la paz en un determinado momento. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, he aprendido a contentarme, como vimos en una lección anterior. Así que el necesitado y el pobre, porque las necesidades van más allá de lo material, pero la material es una de las más crudas que se encuentran a veces en el prójimo y que tenemos la responsabilidad de asistir, porque aunque el contexto de nuestra vida hoy es distinta a cuando se prescribieron estos preceptos hace ya alrededor de 3.500 años atrás, hay principios que nosotros podemos extraer de esos versículos. Generalmente se entiende que hermano, cuando habla allí de hermano, de que debes abrir tu mano ampliamente a tu hermano, como dice Deuteronomio 15, 11, se refiere a algún tipo de conciudadano dentro de la nación de Israel o compañeros de creencia, como hoy también se llaman hermanos, y bien hacen, es la Biblia que apoya también esto. También debemos pensar en aquellos que están cerca de nosotros, que no necesariamente tienen algún vínculo de filiación, ya sea por la nacionalidad, ya sea por la creencia, pero que están en nuestro entorno, son nuestro prójimo. Les repito, la palabra prójimo viene de próximo, el que está más cercano, el que puede asistir en un determinado momento donde hay una necesidad. El libro de los Salmos, por ejemplo, da instrucciones sobre cómo debemos tratar a los necesitados. En el Salmo 82, versículos 3 y 4 dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. ¿Cuántas veces, pastor, en las calles, en el vecindario y en el lugar hasta de trabajo, hay que interceder a veces por alguien que está sufriendo algún nivel de opresión, por alguien que está sufriendo una discriminación, por alguien que posiblemente debido a que tiene una limitante en su preparación, alguien quiere sacar ventaja de eso, hasta de derechos que le corresponden, no se lo quieren tal vez otorgar porque esa persona entiende, el que lo está oprimiendo, no tiene los mecanismos o la fuerza para reclamarlos. ¿Cuántos a veces han sido objeto de ese tipo de discriminación y de opresión, sobre todo porque están en una condición de desventaja? Pero lo que nos dice este Salmo 82 que acabamos de leer, donde nos dice que debemos librar al afligido, al necesitado y sobre todo librarlo de la mano del impío,
de ese que quiere sacar beneficio de esa necesidad. Ese pasaje indica nuestra participación en formas que van más allá de simplemente proporcionar alimentos. A veces levantar la voz para defenderlo en un determinado momento, para clamar en favor de ellos en un determinado escenario donde necesitan que alguien de peso sea el que hable. Porque hay personas que sí, que son capaces de hacer el bien, pero solo a algunas personas. Y a veces debemos interceder en favor del que no va a ser oído, porque como así nos oirán a nosotros, debemos entonces acudir en su auxilio. Sí, Pastor Mario, interesante. Voy a compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, una realidad. Hay muchos pobres hoy en el mundo. Por ejemplo, hay 2.600 multimillonarios en el mundo, pastor. Wow, qué dato. Que tienen cada uno un promedio de 12.7 millones de dólares. Interesante. Sí. En el mundo hay 689 millones de personas que viven con menos de $2. Wow. 689 millones. ¿Cuál es la causa de la pobreza? Y es interesante, Pastor Mario, antes de decirte las causas de la pobreza, es que hay 265,000 personas que podrían salir de la pobreza en fracciones de segundos si los ricos comparten lo que tienen. Wow. Pero las causas de la pobreza, por lo menos tengo aquí 10. Y luego voy a compartir contigo el plan de Dios para los pobres. Número 1, las guerras. Más de 5 millones han huido debido a la guerra y han tenido que dejarlo todo y caen en la pobreza. Gente que estaban bien económicamente. Los desastres naturales como los huracanes, las inundaciones, los incendios son causa de pobreza. El alcohol, las drogas. Todo eso. Los que no quieren trabajar, el que no trabaja siempre va a ser pobre. Por causa incorrecta de usar los recursos, la falta de diligencia, la falta de educación, por malas decisiones que toma la gente. Y yo no soy millonario hoy precisamente por eso, Pastor Mario. Si mi papá tomó malas decisiones cuando éramos jóvenes. Exacto. Otros son pobres porque no se llevaron del consejo de la esposa. Otros son pobres también porque no se llevan de los consejos bíblicos. Yo conozco personas que cayeron en la pobreza por ser garante. Y la Biblia prohíbe eso, que usted sea garante. Y caen en la pobreza. Así que cuando yo voy a la Biblia encuentro que había una ley, la ley, yo le llamo la ley social de la igualdad. Cosa que interesante. Y es por eso que en el jubileo, 7 años, la tierra quedaba libre. Y tú sabes qué pasaba. Que las deudas eran perdonadas. A mí me gustaría que eso vuelva de nuevo. Sí, cada cierto tiempo la deuda está cancelada. Y Dios fue claro a decir, no recojan todo el trigo, dejen para el pobre y el extranjero, dice Jehová. Pero ¿por qué Jesús dijo eso? Porque siempre habrá pobre en medio de la tierra. Y por eso Jesús dijo, extiéndele la mano siempre al pobre y al menesteroso. Entonces Dios diseñó un plan para que su pueblo por lo menos viviera tranquilo, y diseñó un plan para atender a los pobres. Y quiero, Mario, compartir ese plan. Pero permíteme leer 2 declaraciones que a mí me llaman la atención. Adelante, pastor. La primera está en Ministerio de Curación, página 138, y la segunda en la página 139. Oiga qué interesante, apreciados hermanos y amigos. Esté atento, deje de cocinar y preste atención. Si los hombres se fijaran y siguieran las enseñanzas de la palabra de Dios, encontrarían la solución a los problemas de la sociedad. Ni en ninguna época humana
han podido los hombres mejorar jamás el plan de Dios. No En se puede ninguna. mejorar. Debido a que el mundo se apartó del plan de Dios. ¿El mundo se apartó de qué? Del plan. Del plan de Dios. Esto ha traído miseria, pobreza y desigualdad social. Qué interesante, Pastor Mario. Así es. Debido a que los hombres se apartaron del plan de Dios, Eso ha traído eso ha traído pobreza, desigualdad. desigualdad y miseria. Así es. Y entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Porque eso es interesante saberlo. ¿Qué era lo que Dios tenía en mente para evitar esos problemas que hoy afectan a millones de seres humanos que están alrededor nuestro? Gente que vive con $1.50 en el día. ¿Cuál era el plan que Dios tenía? Entonces yo me quedo maravillado al ver que mi Dios hizo un plan perfecto. Gloria Oye al bien esto, Pastor Mario. Número 1, cada familia tenía que tener una porción de tierra. Cada Familia. familia. Dependiendo del número de miembros. 12.7 tareas para cada familia. Número 2, esa tierra era de por vida. Interesante. Porque esa tierra tenía que asegurar la herencia de los hijos. Exacto. Aunque alguna familia podía prestar la tierra, venderla por un tiempo, ceder o donarla por un tiempo, después de 50 años tenía que devolver la tierra Al dueño original. al dueño original. Si la persona quería una deuda, esta debía ser perdonada cada 7 años. Y la tierra debía pasar después de 50 años al dueño original, según Levítico 25, 23 al 28. Esto aseguraba que cada familia tenía su posición. Esto aseguraba que la familia no caería en pobreza extrema. Interesante. Sí. En Israel se consideraba un deber, otro punto interesante, la educación industrial. En el plan de Dios había una educación industrial en que todo padre tenía la obligación de enseñar a sus hijos algún oficio útil. Así es. No había vago. Mm-mm. Cada padre. Así Para eso se establecieron las escuelas de los profetas. Muchos estudiantes se mantenían con los trabajos manuales que hacían allí. Sin embargo, este plan no terminaba definitivamente con la pobreza. El plan que Dios hizo. Sí. Tampoco era el plan de Dios terminar con los pobres. Extiendan tu mano al pobre. Cuando tu hermano esté empobrecido, vivirá contigo. Cuando recoja la miel, deja para que ellos puedan vivir. En otras palabras, Dios trazó un plan para evitar la desgracia de las pobrezas. Aunque los pobres iban a estar siempre con nosotros, Dios siempre diseñó un plan para que el pobre pudiera comer, pudiera tener lo básico que necesitaba. Una vida digna. Una vida digna. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy? Si tú analizas hoy la vida de la mayoría de los seres humanos, el egoísmo del hombre dañó el plan de Dios. Por eso es que hay tanta miseria. Es así. Yo no sé, Mario, si tú te has dado cuenta al caminar que ha visto casas a la orilla de la carretera de un barranco. ¿Tú has ido a Michi? Sí, sí. Tú subes al kilómetro 10, la carretera Seibo-Michi. Va a encontrar casas que están al borde de la barranca. Porque no hay más tierra para hacer la casa. Pero tú te encuentras con que hay personas que tienen 7,000 tareas. Que no la conocen totalmente ellos. Tienen tanta tierra que no la pueden andar. Sí, sí. Sí, el hombre dañó el plan de Dios. Definitivamente. Entonces, Dios es sabio. Por eso las multitudes en las ciudades ha dañado el plan de Dios también. Porque aquí hay gente que no puede sembrar una mata de aguacate. Porque vive en una tercera y ahí no se da nada. Pero si tú me preguntaras, pastor, si usted fuera presidente, ¿qué usted haría? Tú sabes, yo creo, alguien me dijo que yo no sirvo para presidente porque yo tomaría decisiones en contra de los ricos. Pero yo te aseguro una cosa. Aquí hay ricos que tienen 8,000 tareas y 10,000 tareas. Yo le dejaría, ¿cuántas?
1.000 o 2.000, le quitaría 8. ¿Cómo se vería eso? Bueno, eso le llaman de que comunismo, pero yo no lo llamaría así. Yo lo llamaría repartición social para la gente. ¿Por qué? Porque es que hay gente que tiene demasiado. Y eso es lo que ha traído tanta miseria y tanta pobreza. Yo sacaría toda esa gente de la orilla de los ríos y le diera tierra para que siembren. Y de eso no me estoy promoviendo como candidato porque yo no soy político. Pero el plan de Dios consistía en que cada persona viviera, no hubiera miseria en la tierra. Los pobres, provisión de Dios para los pobres, Pastor Mario. Sí, y hay unas tremendas promesas, Pastor Fernández, que quiero compartir también con los oyentes en esta hora para aquellas personas que ayudan a los necesitados. Hay bendiciones que descansarán sobre aquellos que extienden su mano al necesitado, sea cual fuere la necesidad que supla. En Proverbios 28-27 está una de esas citas que a mí me impacta más. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta sus ojos para no ver al pobre tendrá muchas maldiciones. Oye, eso. Así este proverbio. El que se hace el ciego. Exacto, el ciego, el sordo, para el no loco, ver al pobre. Para no ver al pobre, tendrá muchas maldiciones. Pero el que da al pobre no tendrá pobreza. De la misma forma, Proverbios 29:14 dice, el rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre. Luego, el rey David señaló, dichoso el que se preocupa por el pobre, allí en el Salmo 41. El Señor lo librará en el día malo. Tremendo. Dice eso. incluso que cuando esté gimiendo en el lecho con un dolor, Dios lo va a asistir allí. Wow. No se va a olvidar de él aún en el lecho. Cuando asistió al pobre, Dios no se olvidará de él. Así que siempre, siempre ha sido una prioridad en el pueblo de Dios, en aquellos que conocen la verdad, lo que tiene que ver con la asistencia a los pobres. Aunque por momentos se haya perdido de vista, esto siempre ha sido una constante en las enseñanzas de las verdades que sostiene el pueblo de Dios. En cambio, incluso en tiempos más modernos, especialmente en países como Inglaterra, bajo el impacto de lo que se conoce como el darwinismo social, muchos piensan que no solo no hay un imperativo moral para ayudar a los pobres, sino que estaría mal hacerlo. O sea, hay quien promueve que ayudar a los pobres, eso está mal. ¿Cómo? Sí, con diferentes conceptos. Así que ellos enseñan, basado, miren qué, en el darwinismo social. Oye. O sea, Charles Darwin no solo trajo la invención al mundo de la creencia en la evolución, sino que esos conceptos de evolución cifran en la mente de la persona como que la supervivencia del más fuerte sobre el más débil. Oye, eso. Eso plantea una idea muy diabólica. Sí, muy diabólica. Por eso que Dios te encontra la deuda. Sí. Porque cuando tú debes, te haces esclavo. Exactamente. Entonces Dios no quiere el principio de la esclavitud. Por eso nosotros encontramos en la Biblia que aún en la época donde este era un medio social aceptable, aún en esa época Dios prescribía la forma para hacer la liberación de las personas que ya estaban en esa condición. Así que definitivamente lo que creemos impacta nuestra forma de ser. Ningún error es inofensivo. Basado en esos conceptos del darwinismo y demás, fue que Adolfo Hitler hizo los desastres que escenificó en la Segunda Guerra Mundial, matando a más de 10 millones de personas, incluyendo más de 8 millones de judíos, basado en la creencia de que una raza es superior, de que porque uno ha evolucionado más, que una tiene ventaja y que lo que debe hacer es desaparecer a la otra para que todos se multipliquen desde la etapa superior, en fin. Pero donde encontramos estos conceptos, debemos poner bien en claro que en el Evangelio, el hecho de que Cristo muriera por todos es un mensaje claramente de que la obra de beneficiar a todos, especialmente a los que están en una condición de extrema necesidad, debe ser parte de nuestra agenda, debe ser parte también de nuestro estilo de vida,
que siempre cuando vayamos al supermercado, pastor, o al almacén, entre hacer algún tipo de compras, que nosotros tomemos en la lista e incluyamos un paquete de platos, de esos platos que vienen, ¿verdad?, preparados para empacar. Sí. Tomemos eso y llevemos un paquete de eso que no cuesta gran cosa y lo tengamos ahí. ¿Para qué? Para que siempre que vayamos a servir la comida, nosotros incluyamos, después de orar por los alimentos, incluyamos a alguien necesitado que esté en el entorno y le llevemos esa porción. A alguien que sabemos que siempre cruza por allí y está en necesidad. A alguien que está vendiendo en la esquina, pero que lo poco que obtiene de ganancia de vender un víver, una fruta o lo que sea, no le da para pagar una comida, porque comprar comida todos los días es un lujo. Claro. Entonces, una persona que está buscándose en la calle, como decimos constantemente, porque está haciendo algún tipo de negocito, algún tipo de venta de alguna chuchería, algo, es una persona que a veces usted la va a ver que va a comprar una fundita de agua, ni siquiera una botella, una fundita de agua para mitigar la necesidad del cuerpo en lo que llega a la casa, porque allí en la casa tiene unos hijos que le esperan, que espera que le lleve algo. Tiene una esposa a veces enferma o a veces en una condición inhabilitada que necesita. Y entonces a ese que está allí prestando ese servicio o haciendo ese tipo de negocio que necesita, llevarle eso. Y si lo hacemos como un estilo de vida, la persona entenderá que eso es Dios que se lo está enviando y podemos decirle así: el Señor te envía esto a través de mí, pero es el Señor que te lo está enviando. Es una forma de representar bien al Dios que le servimos y es una manera de asistir a algún pobre que esté cerca de nosotros. Otros lo harán posiblemente con el seguridad que esté en el residencial donde vive. Otros lo harán con alguien que frecuentemente pasa por allí ofreciendo algún servicio, como limpiando los zapatos, limpiando el jardín, algo, pero que si usted le extiende la mano en algún momento, usted estará haciendo la diferencia para esa persona. A veces no va a canalizar la ayuda hacia la misma persona, pero siempre tendrá la provisión. Y usted se encargará de rogarle a Dios que envíe por allí, que usted se encuentre en las calles con la persona que tiene la necesidad, que se encuentre en el entorno de donde vive con la persona que tiene la necesidad. Y Dios hará que se encuentre en los caminos del necesitado y el benefactor, que será un canal de bendición en las manos del Todopoderoso. Permíteme mencionar 3 cosas importantes. ¿Cómo ayudar? Hemos estudiado que hay que ayudar a los pobres, pero ¿cómo? Número 1, para poder ayudar usted tiene que sentir el deseo de participar. Los miembros de la iglesia pueden adoptar un plan de apoyo personal, un plan de trabajo para ayudar a los necesitados. La junta de la iglesia lo aprueba, involucran a los hermanos. Hay hermanos que no pueden salir a hacer obra misionera, pueden donar un saco de arroz para la iglesia. Y yo uso mucho esa estrategia, Pastor Mario. Gente que no puede salir quizá, pero pueden dar. Sí, que la iglesia tenga un plan para ayudar a los necesitados. Todos pueden participar. Quiero felicitar a todas las iglesias que ya tienen ese plan. Número 2, de su salario o de sus entradas o de su negocio, dedique un fondo para los pobres. Para los pobres. Ese fondo, cada miembro va a decir, bueno, de mi dinero yo voy a dedicar una partida para ayudar a los necesitados. Pero el dinero se divide en 3 partes. Es bueno que los hermanos sepan eso. Sí. La primera parte es Dios. Sí. Diezmos y ofrendas. Porque ahora hay una corriente que yo puedo hacer con la ofrenda lo que yo quiera. No, la ofrenda es de Dios. Deja de ser ofrenda. Sí. Sí, la voy a No usar se lo llama que usted quiera. ofrenda. Exacto. Yo oigo hermanos que dicen, yo voy a dar una ofrenda para los bancos. No, para los bancos no se da ofrenda. Exacto. Para los bancos se da donaciones. Exacto. Yo voy a dar una ofrenda para los abanicos. No, eso no se llama ofrenda. Exacto. La ofrenda es del Señor. Exacto. Quiero adelantar, pastor, que también se ha utilizado porque el término se ha vulgarizado. Exacto. En la cristiandad se ha Exacto. vulgarizado y ha penetrado algunos que conocen la verdad y están usando el término. Y dice una ofrenda para el artista, una ofrenda para el predicador. Eso no es una ofrenda. Usted le puede dar una ayuda. Una ayuda. Sí. Para algo específico, para algo que representó un gasto, pero no, eso no es ofrenda. O sea, no use el término ofrenda porque lo está
profanando el término. Correcto. No use ese término porque no es para eso. La ofrenda es para Dios. Para Dios. Usemos los términos de manera adecuada. Aunque en la cristiandad vemos que se vulgarizan los términos, no lo hagamos nosotros, porque nosotros conocemos la verdad. No será así entre nosotros, como dijo el Señor Jesús. Usemos adecuadamente y que sirva eso de manera didáctica a los que están a nuestro alrededor. La gente espera que el que conoce la verdad se comporte y hable de manera distinta. Extraordinario, Pastor Mario, eso. Estoy maravillado de escucharte esa explicación así tan clara. Gloria a Dios. Sí. La primera parte del dinero que recibí, aparté de primero, en el presupuesto de los cristianos, Para está Dios. diezmo y ofrenda, que son del Señor. Eso ya lo estudiamos cuando vimos el tema del diezmo y las ofrendas. En segundo lugar, el dinero es para suplir las necesidades de las familias, de toda la familia. Comida, ropa, casa, todo. Y en tercer lugar, una partida para los necesitados. Pero es interesante, Pastor Mario, que ahí puede estar mi suegra necesitada, o puede estar mi hermano que no es profesional como yo, Sí, o un tío, sí. o un familiar cerca que está en malas condiciones. Yo puedo ayudar a esa familia. Así es. Y cuando yo uso el dinero en esas tres dimensiones, ¿cuál es la primera? Diezmos y Dios. ofrenda. Ujú. Comencé bien porque estoy apartando lo primero de Dios. Colocándolo en primer lugar. Segundo, la familia, Exacto. para suplir las necesidades de la familia. Ujú. Y tercero, para ayudar al necesitado, dice la sierva de Dios. Exactamente. Ahí están los pobres. Sí. Así que de mi salario yo tengo que sacar una partida para ayudar a los pobres. Ujú. Pero hay la tercera cosa que quiero mencionar al Pastor Mario es que a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, no puedo ayudarlos con el diezmo y las ofrendas. No. Tú sabes que hay hermanos que toman eso para ayudar de que al pobre y a los necesitados. No es bíblico eso. Sí. Vamos a encontrar que el pueblo de Israel ayudaba a los pobres y a los necesitados, pero no con el diezmo y las ofrendas. Exacto. Es con lo mío, con lo que me queda después de apartar el diezmo y las ofrendas que voy a ayudar. Yo no puedo, porque Dios, aunque tengamos buenas intenciones, no podemos violar un principio que ya Dios estableció. Exacto. Él dijo, el diezmo y las ofrendas son para mí. Exacto. Ustedes me la traen al templo, íntegro, fielmente. Ujú. Ahora, ustedes quieren ayudar a María, que es viuda, que es pobre, sí, de lo suyo, no de lo Exacto. mío. Exacto. Porque Dios ha establecido en qué se debe usar el diezmo y las ofrendas. Exacto. ¿Cómo ve ese Muy concepto? interesante, pastor, y qué bueno que lo describe, porque mucha gente quiere hasta granjearse el que está haciendo un benefactor. Una obra Con- de caridad. Con lo de Dios. Exacto, Con lo de Dios. Así Quiere sí es hasta bueno, como hacerse decía un hasta amigo famoso mío. con lo de Dios. Con lo de Dios. Entonces eso es importante. ¿Sabe, pastor? Hay algunos hermanos que revelan por su actitud que están viviendo en el Espíritu. Y se lo digo porque esta misma semana me visitó un hermano de Vallaguana, hermano que conozco hace un tiempo, y él me dijo, mire pastor, Dios me ha bendecido en una forma extraordinaria. Estas lecciones de ahora me dice cuánto me han bendecido. Y me dice, mire, y ahora he decidido con el Señor. Me dijo él, Sí. y lo digo porque no voy a decir específicamente quién fue, solo la procedencia, para que se sepa que es una persona real. Me dijo, mire, ahora yo voy a apartar, me propuse con el Señor, voy a apartar un 10% después de sacarlo del diezmo, el pacto. El Señor me ha bendecido tanto, me dice que ahora yo me he propuesto con Él que voy a dedicar un 10% para ayudar también a las personas necesitadas. Es tremendo. Entonces me dice, eso. después que yo saque mi diezmo, mi ofrenda, de mi pacto que he hecho con Dios, que me reveló, me dijo, ya va por tanto, porque en la ofrenda es en lo que se puede crecer. Sí. Te llega ahí hasta donde usted quiera, eso no tiene límite. Dios dejó eso para probarlo. Me dice, ahora, en lo que tiene que ver con ayudar a los pobres, he decidido tener una partida fija para hacerlo. Y no habíamos tratado todavía, este tema no había llegado, él no lo había estudiado tampoco. Y mire cómo el Espíritu Santo le impresionó. Exacto. Como Jesús le dijo a Pedro en aquel momento, eso no se lo reveló carne ni sangre. Estaba definitivamente en sintonía con lo que el Espíritu Santo está enseñando en este momento. Y yo me animo, pastor, a creer, esto me llena de gozo, creer que mucha gente va a responder en forma positiva en ese sentido y veremos un cambio alrededor, un cambio radical, y escucharemos muchos testimonios en ese sentido, más de lo que hemos ya escuchado. Pastor, ya debemos llegar al final de esta lección tan interesante, la provisión de Dios para los pobres.
La provisión de Dios para los pobres hemos visto en este lunes 13 de febrero, bajo el marco de la lección de esta semana que lleva por título A uno de estos mis hermanos más pequeños, y el texto a memorizar contenido en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Despídanos en oración, Pastor Joel. Muchas gracias, Señor, por instruirnos, enseñarnos tan lecciones maravillosas y extraordinarias. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para poder llevar esto a la realidad. Así sea, Dios. Bendice a cada hermano. Bendice, Señor. Dale sabiduría, inteligencia Amén. para aplicar en sus vidas estas lecciones. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.